Bueno, esto vamos a meditar hoy ya sin mucho preámbulo en el libro de San Mateo, el capítulo 20, y vamos a ir a partir del versículo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 20, y vamos a meditar hoy rápidamente en estos textos que nos hablan si amor me ayudas a leerlo, por favor. Gracias. Entonces Jesús respondiendo dijo, disculpen, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre que vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Bueno, aquí tenemos a dos discípulos, a Santiago y a Juan. Estos habían sido de los primeros seguidores de Jesús y inspirados por su madre, porque su madre también había sido una seguidora fiel de De Jesús Jesús. y también había aportado digamos que no solamente sus dones y sus talentos, parte de sus recursos también para el ministerio. O sea que en cierta medida sentía que sus hijos discípulos, ella muy seguidora, ella fue la que inspiró también en gran medida a sus hijos a Ese que sentimiento. se acercaran a Jesús para pedirle el que se sentaran a la derecha y a la izquierda. Bueno, pero hasta aquí de pronto podríamos hacer varias preguntas, ¿no? Una de esas es, bueno, ¿será que los discípulos no entendían todavía el ministerio de Jesús en esta tierra? Bueno, es importante notar que ya ellos habían pasado algún tiempo, ¿verdad?, con Jesús, pero pues podemos ver que los discípulos aún no creían, bueno, sí creían, pero no tenían claro, ¿verdad?, cuál era ese reino que Jesús pues había venido a mostrarles. Ellos creían que ese reino era un reino terrenal. Recordemos que ellos estaban bajo el dominio, por así decirlo, de Roma, y ellos esperaban y anhelaban pues que Jesús venía a librarlos pues de este imperio. Así que ellos estaban seguros hasta ese momento que el reino que Jesús siempre les había hablado era un reino terrenal. Correcto. Y es interesante, por ejemplo, en el libro de San Mateo, donde leímos a partir del verso 17, que se titula en mi versión, dice, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Ellos comprendían la muerte, pero no solamente la muerte, sino la resurrección. Ahora me llama la atención que aún después de la resurrección los discípulos seguían con la misma idea, ¿cuál? Del establecimiento del reino y que ellos jugasen una posición determinante en el reino terrenal. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Porque Jesús, por así decirlo, como que da una respuesta muy acertada a lo que realmente significa hacer parte del reino no desde la perspectiva que la madre y los hijos, bueno, la familia se acercó a pedirle, sino desde otra perspectiva. ¿Cuál era esa perspectiva? ¿Qué realmente Jesús le estaba indicando? Yo quisiera de pronto leer el verso 22. Dice, entonces Jesús respondiendo les dijo, esto, podéis beber del vase que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le respondieron, podemos. ¿Será que ellos estaban comprendiendo la magnitud de lo que realmente se venía para ellos? ¿Qué fue lo que vino para Jesús? Nosotros sabemos que lo que vino para Jesús fue ¿quiénes estuvieron en la cruz a su derecha o a su izquierda?
todos malhechores, muerte, llanto, dolor, agonía. Eso era lo que realmente venía para Jesús, y eso era lo que Jesús les estaba tratando de decir que venía para ellos, que eso era lo que realmente en cierta medida Jesús, hablando del reino, podía ofrecerles, y aparentemente no era nada positivo, no era nada bueno. Esto, ¿Qué es lo que realmente un discípulo de Jesús puede obtener en esta tierra? Anoche estábamos conversando un poquito, amor, acerca de los seguidores de Jesús, y decíamos que los seguidores de Jesús lo que obtienen en esta tierra realmente es persecución, es tal vez oprobio, se burlan de la iglesia, de nosotros, por ser cristianos. Así Y eso era lo que intentaba Jesús decirles a sus discípulos cuando les dice a la verdad, el verso 23, perdón, a la verdad mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Y Jesús les estaba hablando un poquito acerca del futuro, de lo que venía para ellos. ¿Cómo fue que murieron Santiago y Juan? ¿Cómo murieron Santiago y Juan? Bueno, Juan sabemos que por muerte natural. sí. Santiago murió a espada. Santiago fue de los primeros discípulos después de Juan el Bautista, que murió a espada, Así que lo que venía para ellos realmente no fue nada positivo, nada bueno desde la perspectiva humana. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús entonces, amor? Pues yo creo que el versículo 26, ¿verdad? Nos da una gran luz con relación a lo que pues estamos aquí preguntando. Dice, pero entre vosotros no será así, dice Jesús. O sea, no debemos actuar de esa manera, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Saben que este fue el problema que hubo en el cielo, ¿verdad? Con Satanás. Querer tener una posición y seguramente bien elevada. Satanás quiso ser como Dios, y bueno, mire dónde va toda la historia. Y el Señor nos pide que seamos siervos, ¿verdad? Ese sería como realmente nuestro trabajo en el reino de Dios. Servir y servir con humildad, así como lo hizo Jesús. Él fue maltratado, ¿verdad? Él fue, sufrió todo lo que cualquier cristiano, más que cualquier cristiano, ha sufrido, y con todo eso siempre estuvo con una actitud humilde, reflejando ese amor por las personas. Sí, amor, entonces Jesús estaba hablando de otra, digamos como que de otra posición, a diferencia de lo que los discípulos estaban pensando. Esto está hablando precisamente de que para ser el mayor en el reino necesitaba ser servidor, necesitaba servir. Y creo que el más grande ejemplo para ellos fue Jesús mismo. Jesús mismo, ¿por qué? Porque dejó el reino precisamente, dejó el trono para venir a esta tierra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mira, la palabra, el verso 26 que ya leímos dice, será vuestro servidor. ¿Pero qué significa vuestro servidor? No sé si ustedes han leído la expresión de Pablo cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Esa expresión servidor implica esclavo, convertirse esclavo. Y Jesús está diciendo aquí, esclavo de Jesús, esclavo, digamos, aquel que quiera ser el primero necesita convertirse en esclavo, en siervo. Qué interesante este concepto que Jesús les está dando, ¿no? Así es, amor. ¿Sabes que hay otra versión que dice, no dice que vosotros debe servir, sino que dice que deberá servir a los demás? Es como un poquito más claro, ¿verdad? No debe ser servidor, sino deberá servir a los demás. O sea, realmente nuestro ministerio o nuestra labor debe ser hacia los demás, ¿verdad? Así es cierto. Mira, creo que la mayor manifestación de amor de Jesús hacia sus discípulos consistió en ser claros y en venir desde el cielo
a ocupar la posición de ellos, pero en cierta medida a morir por ellos, a entregarlo todo por ellos, a ofrecer todo. Jesús vino a humillarse. Es que parece inconcebible que Jesús dejase su trono de gloria para venir a que el mismo ser humano lo escupiera, a que su misma obra creadora intentara humillarlo con sus palabras, a quitarle la vida a aquellos a quienes Jesús estaba intentando darles la oportunidad de ser salvos, como los fariseos y los seduceos. Estas oportunidades, los milagros que Jesús manifestaba delante de ellos para intentar salvarlos y que reconociesen a Jesús como su Salvador, fueron las razones que ellos más tuvieron, por así decirlo, de peso para intentar destruir al único que podía darles vida. Y a eso mismo Jesús se refería con los discípulos. Jesús les estaba diciendo: sirvan sin importar las consecuencias, entreguen, den todo, sirvan a los demás, aunque los humillen. A eso se estaba refiriendo Jesús, le estaba diciendo: de eso yo puedo dar fe, de eso va a venir. Les iba a llegar a los discípulos el momento de ser perseguidos por causa de Cristo, de ser humillados por causa de Cristo, de entregar sus propias vidas por causa de Cristo. De eso podría aseverarse que Jesús tenía, por así decirlo, la seguridad de que iba a venir. Ahora, en el reino de los cielos, darlos el trono, eso es un tema del Padre, dijo él, del Padre. Pero aquí estoy seguro que juntos, que ustedes podrán beber de la amarga copa que yo voy a vivir. ¿Saben? Pablo más adelante lo expresó en un maravilloso texto que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo trascendental, lo más importante. Yo quisiera esto, bueno, ¿qué hizo Jesús como ejemplo? El amor que Cristo manifestó es el mismo amor que nosotros necesitamos manifestar por las demás personas. Es un amor del discípulo, es el amor que mueve al discípulo. Así como movía a Dios a dar todo, a vivir, a trabajar, a sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Era el mensaje de Jesús a sus discípulos diciéndoles esto: de la misma manera ustedes pueden beber, pueden pertenecer al reino. ¿De qué manera? Entregándolo todo, amando todo, trabajando de la mejor manera, sacrificándose de la mejor manera. ¿Para qué, amor? Para hacer crecer el reino, para que otras personas conociesen de Jesús, para que otras personas pudiesen hablar y conociesen de ese maravilloso amor. Creo que hay una lección de servicio de parte de Dios, una lección de amor desinteresado por la humanidad. Así es. Y si vemos toda la vida de Jesús, ese es el mensaje central, ¿no? El servicio, porque a veces es tan difícil eso, ¿no? O sea, a veces el ego lo tenemos ahí, dicen que desde niños, ¿no? Así que es muy, muy difícil por nuestra naturaleza pecaminosa de pronto alejarnos del yo, alejarnos del ego y permitir que realmente nuestra vida sea una vida que viva para los demás, en servicio de los demás, porque siempre estamos pensando en yo, cómo estoy yo, lo mejor para mí, pero si nosotros ponemos a mirar realmente, por lo menos esta sección de la Biblia, vemos la importancia de servir y de tener ese ministerio de Jesús claro en nuestras vidas para poder pertenecer al reino de Dios. Va a ser muy difícil pertenecer al reino de Dios si nuestra actitud no cambia hacia el servicio. Así es. Mira que ya mencionamos que el ministerio de Jesús se basó precisamente en el servicio. Ahora, Cristo estableció la iglesia y estableció precisamente esos mismos principios para que rigieran la iglesia. Es por eso, apreciados hermanos, que la iglesia debe regirse de la misma manera, por el servicio. Ninguna idea del ser humano puede predominar sino sencillamente la de Cristo. Nadie debe intentar dominar la mente de otro, ni juzgar a otro por su comportamiento, por la manera en que una persona actúa. No. Necesitamos aprender a servir, a amar. Ahora, servir no solamente se trata de ir a llevarles a la mesa, se trata de ayudar a una persona en un momento adverso, difícil, complejo.
Cuando una persona cae, que pueda encontrar un apoyo sobre nosotros, tal vez sencillo, amor, a través de una oración, que sienta que hay una persona ahí, que sienta que hay un apoyo fundamental, que sienta que hay una iglesia orando. La mejor manera de servir a la humanidad es precisamente demostrar amor por ellos, como Cristo lo hizo. Cristo está enseñándonos que la mejor manera de obtener de pronto, no el reino, pero la mejor manera de obtener o de servir es precisamente permitir que Cristo habite aquí y que demuestre en nuestros actos hacia otras personas realmente el amor de Dios. ¿De qué se trata? ¿De qué se trató para Jesús ser el mayor? ¿Será que significaba una posición en el cielo? ¿Será que significaba una posición en el reino de esta tierra? No, en lo absoluto. Eso no significó para Jesús ser el mayor. Antes de amor, al contrario, fue como dejar lo que él era y vino a servir, ¿verdad? Así es. Mira que tristemente los discípulos a lo largo de su ministerio, no sé si tú recuerdas un relato que conversamos hace unos días atrás, donde se mencionaba que los discípulos habían dejado que Jesús caminase hacia adelante, se quedaron atrás para discutir quién era el mayor. Así es. Qué triste. Y lo hacían como en secreto pensando que Jesús no se iba a dar cuenta. Por eso cuando vino más adelante la conocida cena del Señor, ustedes recuerdan a Jesús, un servidor más que toma el platillo, que lo llena de agua y empieza a lavarle los pies polvorientos a sus discípulos. Eso era una manifestación no solo de humildad, sino de humillación. Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Sí, ahora mis hermanos, Cristo está esperando que nosotros actuemos de la misma manera, no buscando quién será mayor en el reino. Jesús mismo lo mencionó aquí, el que quiera ser mayor será vuestro servidor. Y ahora necesitamos nosotros manifestar actos de servicio, actos que sencillamente demuestren que amamos al Señor. La iglesia primitiva, nosotros encontramos que después de la muerte, la resurrección de Jesús, la iglesia empezó a vivir de esa manera. Se preocupaban unos por otros, estaban interesados los unos por los otros, vendían sus posiciones, sus posesiones para ayudar a sus semejantes. Yo quiero que tú hoy revises a tu alrededor, que mires la manera en que puedas ayudar a otras personas. No siempre tú eres el que recibes de parte de Dios. Hoy tú puedes ser el canal de Dios para ayudar a otras personas, así sea a través de una oración. Por simple que parezca, puedes estar haciendo un trabajo mucho mayor, pero hoy es necesario interesarnos por aquellos que están a nuestro alrededor. Es más, por aquellos que ni siquiera quieren estar a nuestro alrededor. Me refiero a nuestros enemigos. Que nuestros propios enemigos sientan que en nosotros se encuentran a Jesús. Que nuestros propios enemigos sientan que a través de nosotros hay una voz de esperanza, hay una voz de aliento. Si quieres ser el mayor en el reino de los cielos, necesitas o necesitamos hoy ser los servidores. Por eso el verso 27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo ha venido a dar su vida por ti. ¿Qué estás tú dispuesto a dar? No solo por Jesús, sino para otras personas. Así es, cielo, yo creo que el mensaje final para cada uno de nosotros, para todos, porque yo creo que, no estoy segura, ninguno estamos exceptos de entrar en este concepto, ¿verdad? Debemos ser humildes y vivir para servir como lo hizo nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si, amor, me regalas una oración? Oramos con nuestros hermanos. Una corta oración antes de leer las solicitudes que nos dejan aquí y oramos para pedirle a Dios que nos ayude a ser sus servidores. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y hablemos con Dios. Oremos. Amante Dios, en esta mañana agradecemos la oportunidad que nos brinda de abrir tu palabra, de escuchar, Señor, tu voz que nos hablas a nuestro corazón. Amante Dios, estamos seguros que tu ministerio aquí en la tierra
es nuestra guía, Señor, es nuestro ejemplo. Y por eso en este momento queremos implorar que seas tú en nuestra vida. Tú conoces, Padre Santo, cada liderazgo que hay en las personas que están en este momento escuchando, Señor. Rogamos que el centro, Señor, de este ministerio, de estos liderazgos, sean el servicio, sean vivir con humildad para las personas que nos rodean, para nuestra familia, Señor, para nuestro prójimo. Ayúdanos a vivir para servir como tú lo hiciste, Padre amado. Quédate con nosotros en este día y agradecemos infinitamente tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Amén.